Oye, país, buenas noches. Oye, país, yo soy Rudy González. Gracias por su compañía en esta hora. Como cada noche aquí por Color Visión y una red de plataformas de la televisión nacional e internacional. El debate entre los candidatos presidenciales del miércoles de esta semana concitó la atención nacional. Una semana donde se rememora el 59 aniversario de la revuelta, Revolución de Abril, Guerra Civil, Guerra Patria, como usted quiera llamarle. Pasa casi sin pena ni gloria, pero se conmemora. Y también se recuerda el 40 aniversario de la poblada de 1984 contra el gobierno del entonces presidente Salvador Jorge Blanco. La sentencia dictada la madrugada del jueves de esta semana por un tribunal colegiado de la segunda circunscripción del Distrito Nacional en el caso del asesinato, la muerte a tiros de este jovencito Joshua Omar Fernández, se produjo y era parte de la atención nacional por el involucramiento de este jovencito, hijo del doctor Natra, uno de los influencers y youtubers del país. Los maestros siguen en la suya, después que paralizaron la docencia el martes y dijeron, paralizaron también media capital con un montón de guaguas y eso, hicieron una protesta frente a educación, han dicho que le dan una semana de plazo a las autoridades. Si no cumplen con sus demandas, volveremos a las calles. En Haití se instaló finalmente el Consejo Presidencial, que toma fuerza de gobierno, pero hay que ver qué hará este Consejo ante la realidad de la situación de violencia, de falta de institucionalidad, de carencia de control de las autoridades sobre las calles. ¿Qué va a pasar? Una nueva etapa en la vida institucional de Haití. Pedro Sánchez sí la tiene difícil en España por una investigación en torno a su esposa, la señora Bolaños, y podría hasta renunciar. Carlos Cuello analiza con nosotros la situación de la economía nacional e internacional y también comparto con ustedes mi columna de esta semana, Oye País, como cada semana. Todos estos temas y otros los desarrollaremos después de la pausa. Por primera vez desde 1996, la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos sacó ayer a República Dominicana de su lista de vigilancia especial sobre protección y observancia de la propiedad intelectual correspondiente a este año, por lograr avances significativos en la resolución de preocupaciones sobre este aspecto. Según el informe, los organismos de República Dominicana aumentaron las medidas de observancia y cooperación interinstitucional en la lucha contra la piratería de señales, mejoraron la asignación de recursos para los organismos, pusieron a disposición del público estadísticas relacionadas con la observancia, además que aumentaron el número de fiscales especializados en propiedad intelectual, aumentaron las medidas de observancia contra los medicamentos falsificados y colaboraron con diversos organismos de los Estados Unidos para recibir formación y asistencia técnica. El congresista estadounidense de origen dominicano Adriano Espaillat calificó como un irrespeto que no se incluyera ni una sola pregunta sobre los dominicanos residentes en el exterior en el debate electoral entre los principales candidatos a la presidencia de la República. No incluir ni una sola pregunta sobre los dominicanos de la diáspora es un irrespeto a nuestra comunidad y una falta de visión de lo que realmente representamos como soporte fundamental del desarrollo económico y social de República Dominicana. No solo con el envío de miles de millones de dólares en remesas cada año, sino también
con nuestros aportes en capital intelectual y capacidades alcanzadas por la experiencia de estudiar y trabajar en un país desarrollado, publicó el legislador en la red social de Facebook. La Junta Central Electoral dio formal inicio al proceso de elaboración de 1.566 kits electorales que serán utilizados en igual número de colegios electorales en el exterior, además del clonado de los equipos de digitalización, escaneo y transmisión de resultados EDET de cara a las elecciones presidenciales y congresuales del próximo 19 de mayo de este 2024. Tras dejar formalmente iniciados los trabajos, Román Andrés Jaques Liranzo, presidente del organismo, dijo que el calendario electoral es ágil y que el mismo va viento en popa. El partido La Fuerza del Pueblo resolvió el dilema interno y ha inscrito las candidaturas a diputados por la circunscripción 1 del Distrito Nacional a Rafael Paz y Celine Méndez, luego de que estos hayan quedado fuera por una impugnación acogida por el Tribunal Superior Electoral interpuesta por Robert Martínez, quien también quedó en la boleta. Tras la instalación del Consejo Presidencial de Transición en Haití, sumido en una grave crisis de violencia, el presidente de Kenia, William Ruto, aseguró que su país está listo y dispuesto a enviar policías para ayudar a restablecer el orden en el país caribeño. Kenia asegura al Consejo Presidencial de Haití su pleno apoyo mientras guía al país a través de este complejo interregno, afirmó Ruto en un mensaje publicado en su perfil de la red social X. El secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, saludó el establecimiento formal del Consejo de Transición en Haití, encargado de trazar la ruta política para esa nación. En un comunicado divulgado por su portavoz, Guterres llamó a las nuevas autoridades y a todas las partes interesadas a acelerar la implementación total de los acuerdos de gobernanza para la etapa transitoria. El presidente chino Xi Jinping se ha reunido con el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, en Pekín, informan medios estatales del país asiático. En su encuentro con el jefe de la diplomacia estadounidense, Xi recordó que este año se cumple el 45º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y Estados Unidos, un periodo que describió como un plazo de altibajos en las relaciones bilaterales del que se han sacado muchas lecciones importantes. Las autoridades de China han expresado su firme oposición al despliegue de misiles balísticos de medio alcance por parte de Estados Unidos en la región del Indo-Pacífico, por considerar que esta cuestión únicamente contribuiría a un aumento de la tensión en la región. El portavoz del Ministerio de Defensa chino, Wu Qian, quien ha señalado en rueda de prensa que se trata de una postura clara e inequívoca por parte de las autoridades chinas y ha manifestado que el despliegue de estos misiles provocaría una grave amenaza a la seguridad nacional y regional, además de socavar la paz y estabilidad en la región. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. El tema del debate de los candidatos presidenciales que cerró
un ciclo de 3 jornadas de debates que comenzó con los candidatos a senadores de Santiago y del Distrito Nacional el lunes pasado. Siguió con el de las candidatas vicepresidenciales, las 3 candidatas vicepresidenciales de los 3 principales partidos que obtuvieron mayor votación, sobre un 5% en las elecciones del 2020, y el debate de los candidatos presidenciales el miércoles en la noche, centraron mucha atención. En el debate del lunes sobresalieron Demóstenes Martínez y el doctor Rivera, un papel muy pobre. El de Marino Collante, un viejo veterano político, no estaba para las líderes de debates, no hizo un papelazo, desgraciadamente. Un hombre tan ducho en política, pero no, ese no es su fuerte, el debate. Y debatieron bien Demóstenes Martínez de la Fuerza del Pueblo y el doctor Rivera del partido de gobierno, del PRM. Esos son los candidatos en Santiago. En el debate del martes, entre las candidatas vicepresidenciales, Raquel Peña, vicepresidenta actual y candidata vicepresidencial en fórmula con Luis Abinader por el partido PRM, de un lado. Del otro lado, Zoraima Cuello, candidata vicepresidencial de Abel Martínez por el PLD. Y en el centro del escenario estaba Ingrid Mendoza, la esposa viuda de Pared Pérez, que es la candidata vicepresidencial de la Fuerza del Pueblo, junto a Leonel Fernández. En ese debate yo apuesto más a las presentaciones de la vicepresidenta Raquel Peña y de la candidata Zoraima Cuello, antes que Ingrid Mendoza. Me pareció que Ingrid Mendoza estuvo por debajo de la calidad del debate de las otras dos. Estaba mucho más apagada, no dominaba bien los temas. Las otras dos hicieron un mejor debate. Y en el debate del miércoles, yo tenía una aprensión, confieso aquí, de que la experiencia de exposición de Leonel Fernández, que ese es uno de sus fuertes, ser el expositor, 3 veces presidente, es un académico, es un hombre polemista. De Luis Abinader, presidente de la República, pero un hombre que se ha cultivado y ha desarrollado un liderazgo dentro de su partido y a nivel nacional, y se ha pulido en ese tipo de enfrentamientos con la prensa y de cara al público. Y en el otro extremo estaba Abel Martínez, quien ha tenido posiciones ejecutivas en el gobierno, pero lo veía yo antes del debate también como que estaba entre 2 pesos pesados. Sin embargo, he de reconocer que hizo un buen papel y que en sentido general, si bien el debate lo llevaron más en el control y la gente con más atención sobre Leonel Fernández y Luis Abinader, no es menos cierto que Abel Martínez, estoy hablando de mi juicio, hizo su papel. Me gustó del debate de los candidatos presidenciales la altura con que se manejó ese debate. La altura a nivel de candidatos presidenciales. Hubo confrontación de pareceres, de posiciones, pero siempre en un marco de respeto estricto, en un marco de no había rabietas, fue todo llevado en una forma altamente civilizada, como lo que uno espera. Claro, las redes sociales han dicho de todo, de quién ganó, de quién perdió el debate. A mí no me interesa, yo personalmente, en quién ganó o perdió el debate, porque yo creo, por lo menos en este proceso electoral, que las posiciones están tan ampliamente definidas
en la mente del electorado, de acuerdo a lo que plantean las encuestas generales de opinión, que ya no es el tiempo de que el debate pudiera cambiar significativamente en la mente de la gente por quién va a votar. Puede ser que haya una o dos personas que dicen, caramba, yo pensaba que Rudy González no era, pero mira qué bien lo hace. Y yo creo que esos planteamientos que hacen me gustan, y yo, que no tenía una decisión tomada, puedo inclinarme hacia él. O si, por ejemplo, le dicen a Rodolfo Rodríguez, ¿por quién tú te inclinarías a votar después que viste el debate? Bueno, a mí me gustaba Rudy González, yo tenía simpatía por él, pero la posición de los planteamientos de él en el debate no me gustaron tanto. Y yo, me da la impresión de que voy a cambiar hacia fulano de tal o perense. Todo eso puede pasar, pero es una minoría que yo personalmente creo que no va a incidir de una forma categórica en lo que ya se vislumbra la decisión tomada. Porque si usted se pone a ver horizontalmente las encuestas que se han publicado y los pareceres de sectores de opinión y sectores influyentes de la sociedad, hay definiciones muy claras ya hacia dónde se dirige la mayoría de la votación de la sociedad. Entonces yo no soy de los que anda buscando quién ganó o quién perdió el debate. Ahora, yo creo que sí se ganó en el debate. Primero, se demostró que se puede discutir los temas sin el morbo, sin insultos, sí con planteamientos claros y debatirlas. Si tú piensas esto y yo pienso aquello, ¿por qué es diferente cuando un candidato de la oposición responde cosas que dijo el gobierno o critica tal programa del gobierno, cuando un candidato del partido de gobierno dice lo propio de la oposición? No, porque ustedes antes hicieron esto y aquello. Es diferente cuando vis a vis, con un tiempo marcado, con una misma pregunta, hay posiciones y hay incluso réplicas a esas posiciones. Magistralmente dirigido el debate de este miércoles por Roberto Cavada y esta muchacha Hernández. Magistralmente. Y después de eso, hubo hasta chistes. El presidente habló de la Tayota. Recuerden que le decían la Tayota. Y el Hipólito Mejía le puso decir la Tayota como que era un candidato insípido. Y él lo tomó tan a chercha que lo mencionó y hasta se rió. Como quien dice, ya lo insípido no existe. Uno. Dos, hasta los invitó a cenar. Le dijo, no se preocupen con el tiempo, que yo lo voy a invitar a cenar. Después Abel Martínez puso un video con su esposa cenando y dijo, es que me quedé esperando, que el presidente dijo que no iba a invitar a cenar, entonces estaba comiéndose ahí unos plátanos con salami, con su esposa, muerto de risa. Por parte del folclore, los PLDistas, los fupistas o de la Fuerza del Pueblo salieron a celebrar y ahí se ven bailando y echando, se sienten que hicieron un buen papel en el debate. Hay una foto emblemática que circuló al final del debate cuando el presidente es felicitado por su esposa, una foto romántica y hasta bonita de la calidez de la relación del presidente y la primera dama. Yo creo que hubo satisfacción a nivel general de este debate. Usted saca sus conclusiones independientemente de las cosas que se debatieron. Sin embargo, el marco del debate demuestra que estamos en una sociedad plural, en una sociedad abierta, en una sociedad democrática, en una sociedad institucional, donde es posible sentarnos a discutir los problemas del país. Yo creo que ganamos todos. La parte fanatizada de uno, la parte fanatizada del otro, van a decir epítetos contra sus contrarios, loas contra los suyos, pero es ese fanatismo que hay en política, en religión, en béisbol. Hay fanatismos que son incontrolables. Estoy hablando de lo que piensa la generalidad de la gente que ve estos encuentros, que ve estas posibilidades de concertación, de diálogo, de discusión de los temas en el marco positivo de que somos una sociedad que podemos entendernos. Y ahí están las urnas, el 19 de mayo,
dentro de menos de 25 días, para que la gente se exprese, y será la encuesta, será el debate, será el resultado real de lo que piensa la mayoría, como es el ejercicio de la democracia. Yo saludo en todo lo que vale estos debates, los 3 debates, con sus virtudes, con sus defectos. Yo creo que las virtudes superan tanto los defectos que no son necesarios mencionarlos. Esa es mi apreciación. En el tema de el caso del asesinato de este jovencito Joshua Fernández, las juezas del tribunal colegiado, segundo tribunal colegiado, Claribel Nival, Leila Soto y Clara Sobeida Castillo, emitieron su sentencia en primera instancia. Ese tribunal colegiado de 3 jueces, segunda cámara penal del Distrito Nacional, condenó a Alison Pérez Mejía, chiquito, a 30 años, la pena máxima que le pusieron a los 3, porque dice la jueza que calificó esto de un crimen horroroso, horrible, de ser la persona que disparó de manera horizontal, que hizo el disparo que mató a este joven Joshua Fernández en las puertas de la discoteca. No celebraba sus 19 años de edad, vaya usted a ver. A Luis Alberto Brito, alias Luisito, lo condenó a 20 años de prisión por ser, también hizo unos disparos, pues dicen que fueron al aire, pero fue como para despejar la multitud, o sea, tuvo acción directa. Y a este otro joven, a Wesley Carmona, a quien le dicen el doctorcito, no doctorcito, sino doctorcito, porque es hijo del doctor Nostra, que es un influencer que tiene mucha popularidad, que es muy conocido en el país. Era el centro de la atención de este episodio, y a él lo condenaron a 15 años de prisión, la pena más baja, indicando que era parte del grupo de una asociación de malhechores, porque él estaba en el carro ya montado en el momento en que se produjeron los disparos. Entonces él lo acusan, él es un coacusado, por así decirlo, dentro del grupo, y por eso habría recibido la pena más leve, 15 años de prisión. Pero esta situación debe llevarnos a una reflexión. 3 jóvenes en edades entre 18, 19, 20, 21 años asesinan a un jovencito de 19 años saliendo de una discoteca, pero en el curso de las investigaciones y todo eso, no fue que pasó un pleito y uno sacó una pistola y lo mató, execrable también, pero no, sale a relucir que estos 3 jóvenes constituían un grupo, o incluso uno trabajaba en la misma discoteca, en el bar constituían un grupo para hacer asaltos y atracos a personas relacionadas con el centro nocturno. Ellos chequeaban, este tiene dinero, tiene que mirar un reloj que tiene, tal y cual cosa, y los asaltaban. Pero también hacían otros asaltos y otros robos. O sea, componían una banda delincuencial, jovencitos de esta naturaleza. Y el hecho de que al que le decían el doctorcito, captara la atención por el padre ser una persona, un influencer en las redes sociales, generó una suerte de morbo de si lo van a dejar libre, si no le van a hacer nada, qué va a pasar, los jueces no se atreven o sí se atreven. La familia presionó muchísimo en los medios de comunicación, porque así como habían acciones de medios de comunicación desde un lado, también la habían desde el otro. Entonces, esto provocó realmente mucha atención de la sociedad. Este caso ocurrió el 16 de abril, hace apenas un año. Y miren cómo rápidamente se conformó un expediente, se pasaron los procedimientos de la medida de coerción, de la instrucción, se fue a juicio de fondo y se hizo una condena en primera instancia. Porque quedó en evidencia todas las acciones de este grupo, porque ellos mismos comenzaron a confesar y porque el tema se convirtió en viral en las propias redes sociales. El propio padre
de este jovencito, se llama Doctor Nastra. Él mismo se disculpó ante la sociedad por lo que había pasado con su hijo y dice que es su hijo y él tenía que defender hasta las últimas consecuencias a su hijo, pero admitiendo que él cometió una acción delictiva, que participó en una acción delictiva. Y eso, en cierto modo, deja mucho que ver de una persona que está catalogado como un influencer dentro de las redes sociales. Este fue un caso penoso, vuelvo y digo, muy penoso, pero ya se ha redondeado, por así decirlo, esta situación. Los maestros que hicieron un desorden a principios de semana paralizaron la docencia a nivel nacional para hacer una manifestación frente al local del Ministerio de Educación en la Máximo Gómez y llenaron toda la zona, incluyendo el malecón, de cientos de autobuses, porque trajeron maestros de todo el país, porque paralizaron la docencia para su protesta, exigiendo que le lleven el aumento salarial que ellos quieren a 20%, cuando el ministerio le está ofreciendo un 8% para cumplir con unos acuerdos que tienen entre ellos, entre el gobierno y la ADP. Pues ahora ellos dicen, le vamos a dar un chance de una semana. Si en una semana no resuelven, a la lucha. Y están amenazando ya, está hablando de paralizar la docencia, cuando estamos en la parte final de este año lectivo, ya estamos en las puertas de los exámenes finales de este año para concluir el año escolar. Entonces la presión es fuerte. Además de la presión fuerte por esa razón académica, está por el hecho de que estamos en un proceso electoral. Y la gente los gremios y la gente que hacen estas protestas y estas demandas, entienden que el gobierno no quiere ruidos y que va a ceder a todo lo que le pidan porque no quiere ruidos. Pero las cosas no pueden ser así. No pueden ser así. Ojalá que el gobierno se empantalone y entienda la realidad de estas cosas y no acepte este tipo de presiones. Yo creo que los maestros tienen el derecho a tener mejores salarios, mejores condiciones de vida. Todo eso es verdad. Y tienen derecho a exigirlo. Pero el último recurso, que es la huelga, de dejar las aulas vacías, no se compadece. Definitivamente no se compadece. En Haití se formó el Consejo Presidencial y en horas de la madrugada de este jueves se juramentó, casi a escondidas, un aparataje de seguridad para evitar que las bandas lo impidieran, que son los dueños, amos y señores de las calles de Haití, de la situación de Haití. ¿Qué va a hacer este Consejo Presidencial? Supuestamente está ya en posición de gobernar el país. El primer ministro Ariel Henry, en California, no ha podido entrar nueva vez a Haití, escribió y firmó su renuncia para dar paso a todo el poder de gobierno de este Consejo Presidencial, que fue una coalición rarísima de gente de todos, de fuerzas políticas diferentes, enemigos y antagónicos entre sí. Nadie sabe, esto parece una torre de Babel, pero ojalá funcionara. Fue creado por el CARICOM y por los Estados Unidos, la OEA, el CARICOM, Estados Unidos, y en una reunión fuera de Haití escogieron estos nombres y vamos a poner a esta gente ahí. ¿Cuál va a ser la reacción de esta nueva autoridad frente a la violencia, a las bandas, a la inestabilidad real que hay en Haití? ¿Cuál va a ser la reacción de estos bandoleros, Barbecue y compañía, frente a estas autoridades? ¿Respetarlas? ¿Negarse a aceptarlas? ¿Hostilizarlas? ¿Enfrentarlas de forma violenta? Los días dirán, los días dirán. Y quien no la tiene fácil es Pedro Sánchez en España, porque Pedro Sánchez tiene un caso con su esposa Begoña Gómez, quien es centro de una investigación por está investigada
por tráfico de influencias para favorecer algunas empresas y algunos negocios desde su posición de primera dama de la Moncloa. Entre ellos se habla de algunas formas para que propiciaron viajes de personajes y de todo género, incluso a República Dominicana a través de una conocida aerolínea. Es una investigación más bien que toca la parte honorable, la parte sensible, la parte honesta de la pareja presidencial, y Pedro Sánchez ha dicho que el lunes va a responder a esto. Sacó toda su agenda que tenía pendiente en el resto de la semana, se lo comunicó al rey, y el lunes ante el Parlamento español va a fijar su posición. Las versiones es que va a presentar renuncia, y esto podría ser otro trauma y otro trayecto tortuoso para la gobernanza en España. Ya veremos. Esta semana en mi columna Oye País, en el Listín Diario, hablo de la mala práctica médica. Y ya le conversé en esta semana sobre lo que pienso de esto. Está plasmado también en este artículo, mi columna de esta semana, mala práctica, en el Listín Diario, que comparto con ustedes a continuación. La línea es muy delgada. El ejercicio de la medicina tiene dos vertientes: ayudar a restablecer, mantener la salud, salvar la vida de la gente por un lado, y por el otro, ganar dinero por la asistencia médica y los servicios que ofrecen las clínicas a pacientes como los identifican unos y o clientes como los tipifican otros. La precariedad de los servicios médicos públicos son tan deficientes que presionan a la gente a acudir a la medicina privada, médicos y clínicas. La generalidad de los que ejercen la medicina tienen y manifiestan vocación de servicio, sensibilidad, responsabilidad, respeto, compromiso de ayudar a sus pacientes. Otros, unidos al negocio de empresas llamadas clínicas y o centros médicos, son económicamente implacables con la mayoría de los clientes. La publicidad de sentencias judiciales que condenan por mala práctica ha puesto el tema en el debate nacional y ha encendido la tea de la protesta callejera, su especialidad del denominado colegio médico. Las repetidas denuncias de violaciones a los derechos de la gente, publicaciones sobre lo que ocurre en quirófanos y seguimientos en cirugías plásticas, por ejemplo, son escandalosas. El colegio defiende a sus afiliados con garras y dientes, pero no se conoce de medidas ni siquiera éticas tomadas contra denuncias de mala práctica de afiliados y abusos de determinadas clínicas y centros médicos, que hasta retienen el cuerpo de un fallecido si la familia no paga. Ante esta realidad, las autoridades hacen mutis. Entonces, si no es ante la justicia, ¿a quién recurrir? O simplemente debemos aceptar la mala práctica y los abusos en clínicas y centros médicos como una realidad y ya. Ayúdenme a entenderlo. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación,
columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. La situación de la economía en República Dominicana. ¿Quién mejor para analizarla que Carlos Cuello? Buenas noches, don Carlos. Buenas noches, don Rudy. ¿Vio el debate? El debate es interesante porque se planteó mucho el tema de la economía, se habló incluso de reforma fiscal y de lo que ha hecho el gobierno, de lo que piensa hacer el gobierno en reelección, de lo que piensa hacer la oposición si llega al gobierno. Se habló del pasado y del presente. El tema económico estuvo muy en el debate, como es lógico. Yo creo que más del 90% del debate, de una u otra manera, involucra la economía. La economía, sí, claro. Porque claro, hasta claro. los temas de seguridad Tienen mucho que ver con la solución. De la estabilidad social también. Con la solución de los problemas económicos, sí. ¿no? Entonces, las exposiciones fueron yo creo que sí, que los tres candidatos estuvieron a la altura de lo que se podía esperar. Sí. Fue un ejercicio democrático que no tiene precedente en nuestra historia y un buen mensaje para la población que cree que los que tenemos son gladiadores. No. Y hubo mucha decencia. Totalmente. Altura y respeto. Mucha altura. Yo no esperaba menos de la altura. Eso satisfizo mis expectativas. Pero la sobrepasó incluso. Sí. Y moderado, y cumplieron los tiempos, y no hubo imposiciones de que porque yo soy el presidente o porque yo fui un presidente. No hubo esas imposiciones. Sí, hubo temas, por ejemplo, el tema de la inmigración haitiana, es un tema muy sensible. Bueno, hay temas álgidos de discusión, pero eso es bueno. Pero yo creo que además los tres tenían consenso sobre la respuesta, ¿no? Claro. Un tema muy difícil de controlar 100%, yo te diría imposible. Sí. Estados Unidos ni Europa, ningún país puede contener una avalancha de gente hambriada. Esa es la realidad. Pero sí hay un tema ahí que me llamó la atención. Ya lo habían planteado en la Cámara Americana y es el de la reforma fiscal. Sí. Es un tema que los tres tendrán que hacerle frente, cualquiera de los tres que ganen las elecciones, pero que tampoco conviene mucho airearlo. Sí, porque la gente se espanta. La gente le tiene miedo al tema. Por ejemplo, la Fuerza del Pueblo, el doctor Fernández, en la Cámara Americana fue muy claro y dice que es un mandato de ley. Y él entiende que se debe mejorar el coeficiente de presión fiscal. Habla incluso en el programa de un 2%. El déficit es un 3.1%, o sea que un 1% de déficit es manejable y probablemente no implica recargar mucho lo que es la deuda. Al menos la deuda externa no se recargaría, ¿no? Y eso se podría cubrir con emisiones locales, ¿no? Sí, es importante. Claro. El Partido Revolucionario Moderno ya incluso hizo intento por hacer la reforma cuando la recuperación de la economía después de la pandemia. Tiene ya por así decirlo, hasta un proyecto, porque habrá que ajustarlo pero tiene una idea. Pero el presidente dijo que se le dio prioridad a la estabilidad económica y social. Porque si en aquel momento se impulsaba ese proyecto de reforma, quién sabe cuál fuera la situación hoy en día en el panorama electoral. Sí, y pudiera haber chocado también con la realidad de un proceso de recuperación. Y esto que pasó en Colombia. Sí, claro. Sin ese escenario, yo no creo que tuviera el presidente actual. No, claro. Entonces, ahí hubo mucha cautela por parte del gobierno, aparte del riesgo social que se corría después de salir o en medio casi de una pandemia y de una crisis económica mundial. Sí. Entonces, sí se sostiene que se plantea la búsqueda de un consenso, ¿no? Y va a ser necesario buscar por lo menos diálogo. Pero acuerdos. Tanto la Fuerza del Pueblo como el PRM hablan de diálogo y de consenso. El PLD no lo toca muy directo el tema, aunque en la Cámara Americana el candidato del PLD planteó la necesidad de eliminar incluso alguna fuente de ingresos, cosa que es imposible si no se identifica
una fuente de exacto, nueva, ¿no? Él habló, por ejemplo, de eliminar el anticipo. Eso es muy simpático, pero eso no es factible. ¿Cómo compensar el dinero que eso representa para el Estado? Claro. Anualmente. Claro. Sí. Y periódicamente, permanentemente, porque todos los meses, ¿no? Sí. Entonces habría que buscar una fuente que compense y que garantice los flujos. Eso es así. Ya eso no sería posible en este año. Pero de alguna manera habría que buscar los ingresos, porque ese es el problema. Carlos, entrando en la agenda que tenemos provista para hoy, el tema de las remesas se convierte en un factor importante en el perfil de los ingresos del gobierno para este año, porque se consolida y sigue en aumento. Así es, el último informe del Banco Central, que hay que destacar, ya nosotros lo hemos planteado en otros análisis, que esto recoge lo que son las remesas formales. Sí, claro, estamos hablando de la formalidad, porque hay una serie de... No hay estimación, pero tú y yo hemos coincidido en que probablemente entre el 10 y el 20%, ¿no?, de este monto se maneja en la informalidad. Hay informalidad en todo. Sí. Y aquí podrían haber mucho en especie, que tiene que es una ayuda para la familia, ¿no? Podrían haber, y de hecho hay, parientes que le emiten una tarjeta, consumen. Y allá pagan. Claro. Y no entran en el flujo registrado como remesas como tal. Y el envío en especie. Sí, ¿no? Que muchas veces tamén, tú sabes que aquí viaja mucha gente. Sí. Muchas veces llévame esos 200 a la vieja. Entonces, yo insisto, estos son y así mismo lo identifica el informe, estas son las remesas formales. Que el Banco Central puede medir a través de los intermediarios, remesadoras, ¿no?, y los bancos. Pero para el mes de marzo, por ejemplo, el país recibió 925.5 millones. En marzo del año pasado también tuvo una buena partida de 915. O sea, fueron apenas 10 millones, 1.1 para el mes de marzo. Sin embargo, el mes de marzo es el mayor de los 3 meses del primer trimestre, ¿no? Y si sumamos el trimestre, estamos hablando de que 2024, primer trimestre, 2.635.6 millones. O sea, un 6.2% más que en el trimestre pasado. O sea, que siguen aumentando los flujos de remesa, ¿no? Bueno, las estimaciones, las proyecciones que se hacen aquí de que podríamos estar recibiendo unos 10.400 millones de dólares este año. Un poco más que en el 2023. Sí, sigue en incremento. Fíjate que en el trimestre ya es un 6%. Claro. O sea que, aunque, repito, el mes de abril el incremento fue bajo, pero el monto fue el más alto de estos primeros 3 meses. El 86.4% procede de Estados Unidos y no es casual que se verifique este incremento porque el desempleo en Estados Unidos ahora mismo se sitúa en 3.8, bajó un punto una décima con respecto a febrero, que era 3.9, ¿no? Y entre los latinos bajó de 5 a 4.5. Sobre todo, ese es muy importante, ese segmento, porque la minoría, el grupo de dominicanos está dentro de lo que es el empleo de los latinos. Correcto. ¿No? La remesa constituye una línea de apoyo para la familia, un dato que aparece en la gráfica, incluso en el informe, es que el 96.5% de la familia lo emplea para atender necesidades del hogar y un 3.5% para pagar deuda. Sí. Pero la cotidianidad lo que se usa, para lo que la gente usa el dinero. Claro, la media está entre los 200 y los 300 dólares, o sea que abarca. Pero esos 200 dólares, entre 200 y 300 dólares, es por lo menos el salario mínimo. No, es que abarca sí, claro. Sí, por lo menos el salario mínimo. La escala. La escala menor, que tú puedes calcular entre 12,000 y 15,000 pesos, más o menos, 16,000 pesos por ahí. Hay estudios del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo que indican que sin la remesa, la medición de la pobreza monetaria sería de entre 3 y 4 puntos superior. Sí. Sí, porque es que cuando tú distribuyes
promedio de 200, digamos la media, $250 entre los diferentes hogares, ya eso te lo sitúa en un nivel, te lo sacas de lo que es la pobreza. Sí, extrema. La pobreza, en definitiva, Sí, porque sí. estamos hablando de $5, Sí. más de $5 diario. Sí, claro. Entonces, la pobreza tiene un fuerte impacto sobre, la remesa tiene un fuerte impacto sobre el nivel de pobreza de la economía. A menos de que esos ingresos no necesariamente tienen por qué ser la única fuente de ingresos de los hogares. O sea, hay hogares de esos que también se buscan otros ingresos. En algunos casos incluso podrían estar recibiendo, porque no es incompatible, podrían estar recibiendo la transferencia que hace el gobierno. Sí. Y ahí le sumarían Sí. otro, ¿no? Reciben la compensación por la escuela, el bono hogar, el bono luz. Sí. Y, óyeme, si tú lo sumas todo, Sí. Equilibra. claro, Sí. por lo menos ayuda, ¿no? Sí. Ayuda. El Banco Central, por ejemplo, al incluir los 10.400 millones de remesas proyectando 4.500 millones de dólares en inversión extranjera directa, ¿no? Ahí tú tienes ya unos 15.000 millones prácticamente en divisa, ¿no? Agrégale los demás generaciones de divisa. Pero las remesas, como hemos dicho en otras ocasiones, tienen la ventaja de que son transferencias unilaterales, directo, para ser consumido. Sí. Y ese consumo en el día a día. claro, fíjate que la depreciación del peso en el primer trimestre es de apenas un 1.7%. En principio pensamos que iba a ser, se iba a ir de la mano, ¿no? Sí. Es que pareció en un momento. Se estabilizó. Sí. Y una depreciación de 1.7 en lo que va del año se puede considerar como un deslizamiento moderado. Para el año se espera que pueda ser, que la depreciación sea en torno a un 4%, ¿no? Pero sin el flujo de remesa, esto sería mucho mayor. Las reservas del Banco Central han bajado un poquito, están en 13.8 mil millones de dólares, un 4.9 meses de importación y 11.2% del PBI. La recomendable por el Fondo Monetario es un 10% del PBI, están ligeramente por encima. Pero lo importante cuando el mercado está estable no es que las reservas sean altas, sino que haya confianza. Sí, porque a veces esa desconfianza o alguna situación en los que dispara esta situación. Claro. Productos que no aparecen, la tasa de cambio que sube, unos aranceles, cosas raras. Así es. La escasez. Sobre todo. Sí. Hay una serie de factores que inciden. Esa confianza y esa estabilidad, como tú dices, vital. Claro. Hablábamos en principio sobre el planteamiento en la discusión del debate del tema de la reforma fiscal. ¿Tú crees, Carlos, quería retomar solamente este punto, que la reforma fiscal debe estar relacionada como punto central en la campaña política? Debería ser un tema de consenso entre los candidatos, porque cualquiera que le toque asumir tendrá que hacerla. Los presupuestos nuestros en los últimos tiempos, ya a lo largo de este siglo, ¿no?, se han estado aprobando con déficit que gira en torno al 3%. Tú dirás, bueno, un 3% de déficit fiscal no es tan significativo y es manejable. Pero cuando eso se hace constante, obviamente no hay manera de que tú puedas contener el alza del endeudamiento. Claro, porque no es que nos apretamos los pantalones para cubrir el déficit, sino que salimos a buscar para compensarlo. Y sobre todo, como ya lo hemos dicho en reiteradas ocasiones en este programa, en la medida en que se va incrementando el déficit, se va a aumentar el endeudamiento. Hacerle frente al servicio, nada más a lo que son los pagos de intereses, ya compromete más del 20% de los ingresos. Mucho dinero. Amén de que el gran sacrificado aquí ha sido la inversión de capital. Está entre un 12 y un 13%. Claro. Porque tú no puedes dejar pagar sueldo. Claro, no, ni mantener la burocracia. Entonces nos estamos endeudando para cubrir gasto corriente.
Ese es un tema. O sea que eso necesariamente tendrá que estar sobre la mesa para cualquier gobierno que asuma un cambio de mando que se produzca a partir del próximo 15 de agosto, ¿no? Del 16 de agosto. No sé si será de inmediato. Hay quienes entienden que lo recomendable es que se proceda de inmediato. El presidente Danilo Medina lo hizo así. Sí, pero es que el tema de la factura que encontró el gobierno de Danilo Medina en ese maletín lleno de facturas es una cosa diferente, Carlos. Sí, pero el déficit ya era muy significativo. Muy alto, claro. Muy alto. Y de hecho se hizo una reforma, otro parche, ¿no? Sí. Recuérdate que todavía de esa aprobación del 2012, ¿no? Sí. Todavía hay impuestos que no se están que no se han aplicado. Lo de la placa, por ejemplo. Por ejemplo. Lo del ITEVI, Sí, que fue provisional. Sí, claro. Pero además recuérdate que en 2012 se aprobó la Estrategia Nacional de Desarrollo. Y ahí lo resaltó el presidente Fernández en la Cámara. Ahí hay un mandato. Sí. Que se acordó que se iba a compensar. Que es mandatorio constitucionalmente. Claro. Entonces, yo creo que lo ideal sería hacerlo de inmediato. Claro, no imponer la reforma. Por eso el presidente fue muy cuidadoso y habló de consensuarlo, de buscar es un tema muy delicado. un pacto fiscal. Es un tema muy delicado. No se va a conseguir, obviamente el consenso no se va a lograr. Pero se hace un esfuerzo en ese sentido. Tendrá que haber partes afectadas. Lo que tenemos que evitar es que se afecte la estabilidad social. Definitivamente. Tenemos ahí la poblada de exacto, 84. Cumplió ahora 40 años. Exacto. Sí. Tenemos necesariamente que mantener los niveles de inversión de la economía, tenemos que mantener la estabilidad macroeconómica, pero también la estabilidad social. Eso es así. Carlos, la situación no está tan color de hormiga, pero tampoco está miel sobre las hojuelas. Si la gente tiene que buscar y acudir al empleo. Aquí ninguna familia de gente, generalmente de clase media hacia abajo, con un empleo de salario regular o promedio, subsiste con el costo de la vida. Sí, lamentablemente el pluriempleo, como se le llama, ¿no? Se ha incrementado en los últimos tiempos. Sí. Aquí influye mucho el hecho de que lo que tú decías, que no alcanza, pero también la modalidad de trabajo que se han ido introduciendo permite que una persona trabaje para más de una. Sí. Empleador, no ser empleador, para más de un demandante de los servicios, ¿no? Pero según la tesorería, según la cifra de la tesorería, ¿no? Estamos hablando de que el total de empleados aquí son 4.9 millones, o sea, casi 5 millones de personas a diciembre del 2023, que es la última encuesta laboral del Banco Central, la encuesta trimestral, ¿no? Y en el país hay 2.288.000 personas empleadas en el sector formal, ¿eh? Fíjate que en el informal hay más. Mucho más. De esas, 88.479 tienen 2 o más empleos. La última, 2 o más empleos. ¿Pero cuántas personas? 88.479. Sí. Entonces, el pluriempleo creció en un 20% en el tercer trimestre. O sea, la última medición que se hizo. O sea, que sigue en aumento el pluriempleo, ¿no? El Ministerio de Economía, su panorama sectorial a febrero, identifica los sectores donde se registra más el pluriempleo. Hoteles, bares, restaurantes, turismo, vale decir, ¿no? Comercio, servicio y enseñanza, que ha sido muy tradicional, que una gente trabaja en más de un sitio. Yo digo que a veces el pluriempleo tiene una ventaja que le da a la persona la oportunidad de compensar su salario. Pero también cuando una misma persona accede a 2 puestos de trabajo, está restando quizás la oportunidad de otra persona acceder a por lo menos un puesto de trabajo. Sí, porque pero eso no puede impedirlo nadie. Porque las estadísticas laborales recogen el empleado, no importa si está a medio tiempo, si está a tiempo. No, claro.
Pero es una realidad, no hay forma de impedirlo y tampoco tienen por qué impedirlo. Claro. Sí, porque tú estás aportando tu fuerza laboral. En el último trimestre, recoge la encuesta, que se crearon unos 128.057 empleos, de los cuales 50.000 son formales y representando un 43%, el resto, 56.8%, es informal. O sea que la estructura del mercado laboral sigue dominada por lo que es el empleo informal, al margen de lo que es seguridad social, riesgo de accidente laboral y estabilidad de empleo. Sí. Porque el trabajador informal trabaja hoy, pero no sabe si mañana. Si va a trabajar mañana. Independientemente de si pueden haber buenos salarios, que pueden haberlo. La estabilidad no está tan garantizada. No, y la calidad del empleo. Sí, claro. Y eso quizás muchas veces provoca, déjame tener otro trabajito ahí por si acaso. Además de buscar el salario. Exacto. De todo modo, a todos nos agrada recibir la cifra de crecimiento del Producto Nacional, el Producto Interno Bruto, pero es fundamental para que una economía pueda avanzar que se mejore la calidad de vida de la gente. Lógico. Sobre todo el que está trabajando. Claro, eso es vital. Gracias, don Carlos. Gracias a ustedes por acompañarme en este conversatorio de cada semana con don Carlos Cuello, analizando la situación de la economía nacional e internacional. Con esto nos despedimos esta noche. Gracias por su compañía. Yo soy Rudy González. Nos vemos en la próxima.